Padre, bueno, aquí está nuestro corazón, Señor. Estamos agradecidos este día por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra sea esa buena semilla que caiga en un terreno, que sea esa tierra que está esperando por ti, preparada, abonada, Señor. Que sea ese nuestro corazón, una tierra preparada para ti, tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y este día estamos agradecidos anticipadamente por todo lo que vas a hacer en el transcurso de este tiempo en el servicio, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra prédica este día es Una iglesia como al principio. Una iglesia como Dios la soñó, como Jesús la soñó y como Él mismo la estableció. Si vemos a propósito esa iglesia, vamos a encontrarnos con el libro de Hechos. Dijimos que Hechos es el libro de las evidencias, ¿verdad? Hechos, testimonio, evidencia. Son palabras similares que nos hablan acerca de la grandeza de Dios manifestada en la vida de los cristianos. Y nosotros dijimos, somos llamados a manifestar hechos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos han estado manifestando evidencia de que son cristianos esta semana? Y es todos los días que tenemos que manifestar esa evidencia, hechos, testimonio. Bueno, dice la palabra en Hechos, por cierto, capítulo 2, verso 42, hablando de los cristianos y hablando de esa iglesia primitiva o la primera iglesia, aquella establecida por Cristo, encomendada a sus discípulos, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En todo esto es, como compartían en esto, es que perseveraban, dice la Escritura, los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia establecida por el Señor. Vamos este día a estudiar cada una de estas palabras, el significado de cada una de estas palabras y entenderemos verdaderamente el propósito por el que el Señor estableció su iglesia, amados. Amén. Era una iglesia como Cristo la soñó, ¿verdad? Así como Él la estableció. Esta fue la iglesia primitiva o la primera iglesia, aquella que empezó a caminar tras la senda que Jesús había establecido, a seguir las palabras y el mandato que Jesús había establecido, y fielmente vivieron, fielmente caminaron, siguiendo cada uno de los mandamientos, como la misma Escritura dice, reglón tras reglón, palabra tras palabra. Allí estaban siguiendo fielmente las enseñanzas de Jesús. Y esa es una característica importante de la iglesia verdadera, de la iglesia que camina conforme a los principios del Señor, que camina en la palabra del Señor. Y nosotros debemos ir a ese ejemplo que Cristo estableció en esta iglesia primitiva o la primera iglesia. Los cristianos de aquella iglesia, la iglesia primitiva, se apegaron fielmente a los principios de Cristo. Amén. Fueron fieles a las palabras de Jesús, fieles al mandato de Jesús. Y Jesús vino a enseñarnos a nosotros, no una religión, dijimos, sino vino a enseñarnos un estilo de vida, su propio estilo de vida. No siquiera uno, sino este es el estilo de vida. Así hay que vivir, dijo Jesús. Él modeló para nosotros un estilo de vida y a partir de Él nosotros como sus discípulos empezamos a vivir su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de ser. Así es como Dios está restaurando en nosotros nuestras vidas a la imagen misma de Dios. Amén. Como dice la Escritura, vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 49, dice, y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, ¿cómo era la imagen de ese hombre terrenal? Pecaminoso, todos los adjetivos que podemos utilizar, simplemente que conducían nuestro camino hacia el mal de continuo. Hemos llevado esa imagen del hombre terrenal, pero dice, así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Amén. La imagen de Cristo en nuestras vidas, la vida de Cristo plasmada a través de nuestras vidas, su forma de ser, de pensar, su forma de actuar, su forma de evidenciar que el cristianismo es un estilo de vida y no es una religión, amados. Si buscamos algo para distinguirnos como seguidores de Cristo, que sea nuestra entrega personal a Jesús, que sea nuestra pasión por Jesús y por su palabra. Amén, amados. Tenemos que ser gente realmente apasionada por Jesús, entregada totalmente a Jesús.
Así eran los cristianos de la iglesia primitiva. Aquellos cristianos que no seguían a hombre alguno, sino seguían al único que es digno de seguir. Y nosotros también tenemos que ser esos seguidores de Jesús. No seguimos a hombre alguno. Amén. Seguimos al único que es digno de ser alabado en gran manera, al único que es santo, santo, santo. Así como establece la palabra en Apocalipsis, el único digno de ser alabado en gran manera es Jesús, y a Él es a quien seguimos. Jesús es el único camino, amados. No es un camino entre muchos caminos, no es una alternativa entre muchas alternativas. Él dijo, yo soy el camino y Él es el único camino. Él dijo también, yo soy la verdad, no es una verdad entre muchas verdades. El mundo relativo en el que vivimos tiene muchas verdades, pero nosotros como cristianos tenemos una verdad. ¿Cómo se llama esa verdad? Diga conmigo, Jesús. Él es la verdad. No es una verdad, Él es la verdad absoluta. Y también dice que Él es la vida, a Él es a quien seguimos nosotros. Y Jesús estableció un mandamiento específico para sus discípulos, para los primeros y también para los postreros que somos nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice así la Escritura. Acompáñame hasta este pasaje que es muy conocido, por cierto, muy predicado, pero siempre hay enseñanza y riqueza en la que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Puedes repetir conmigo? Todas las cosas. ¿Qué dice Jesús? Todas las cosas. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está el mandato claro de parte de Jesús. Dice, esta encomienda dada a sus primeros discípulos. Cerca de él caminaban 12 y después 72 y así los discípulos fueron multiplicándose. Y a aquellos discípulos les encomendó esto. Esta fue una comisión, una encomienda específica de parte de él mismo. Él les dice, enseñen todas las cosas que yo les estoy enseñando. Todo. ¿Y todo significa? ¿Verdad? No tenemos que ir al griego o al hebreo, ¿verdad? ¿Todo significa? Todo lo que él dijo. Esa es la gran comisión donde especifica cosas importantes que nosotros debemos dar continuidad a lo que Él estableció, a la obra que Él estableció. La iglesia es de Jesucristo, amados, porque Él la estableció. No fue hombre alguno que estableció, aunque algunas religiones dicen que Pedro o algún otro apóstol. No fue ningún hombre, fue Cristo mismo quien estableció su iglesia. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que dar continuidad a su obra, conforme Él la estableció, conforme el modelo que Él mismo la estableció. No podemos seguir otro modelo, no podemos seguir ningún modelo de hombre, sino tenemos que dar continuidad a la obra de Jesucristo. Y cuando hablamos de continuidad estamos hablando acerca de ser cristianos como al principio. ¿Amén? ¿Cómo ser cristianos que vivan los últimos tiempos? Como al principio. Amén. Sencillo, ¿verdad? Pero no fácil, no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Hay tres cosas que denotan en este deseo de Jesús para que los discípulos en aquel tiempo hayan dado continuidad y nosotros sigamos dando continuidad, generación tras generación. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años aproximadamente transcurrieron y los discípulos durante esos 2000 años han debido dar continuidad a ese mensaje fiel de Jesucristo, hasta que llegue el mensaje a nuestras vidas de manera fiel, el mensaje sin ser alterado, sin ser manipulado. Ese era el deseo de Jesucristo, ese era el sueño, el anhelo de Jesucristo, que su mensaje llegue a las generaciones sin ser manipulada, sin ser adulterada, sin ser alterada, como lo estamos viendo en este tiempo. Lo primero que Jesús dice entonces es, hagan discípulos. Y este verbo hacer no es el verbo que nosotros conocemos. Yo hago, tú haces, nosotros hacemos, vosotros hacéis. Dirían los españoles de verdad, ¿no? Vosotros hacéis. Pero aquí la palabra hacer proviene de la palabra griega masteuro, que significa matricular. ¿A qué nos lleva esto? Esta palabra, matricular. ¿Cuántos se matricularon en la escuela, en la universidad? ¿Verdad? ¿Qué significa? Seguir un estudio sistemático, serio, profundo.
La gente tiene que ser matriculada para aprender la palabra de Dios, porque la Biblia no se aprende de la noche a la mañana. ¿Sí o no? No, la Biblia se aprende con tiempo. Se requiere disciplina, se requiere tiempo y todo eso es lo que tenemos que invertir para aprender las enseñanzas fieles de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Matriculen a la gente, vayan, que se metan a la escuela de Jesucristo. ¿Verdad? Venimos aquí, disfrutamos del servicio, escuchamos su mensaje, pero más allá de eso nosotros tenemos que ir a la escuela, a ser matriculados y aprender, mis amados. Esa es nuestra responsabilidad, esa era la responsabilidad que estaba delegando Jesús para que ellos hagan esta obra fielmente. ¿Y cómo podemos matricularnos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asumir un desafío serio de estudiar la palabra del Señor. Este es un tiempo donde ya hemos hablado ampliamente que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde existe mucha confusión, mucho engaño. Pero para que nosotros no seamos confundidos ni engañados, tenemos que ser matriculados y estudiar la palabra seriamente. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. No solamente es predicar el Evangelio, sino tenemos que hacer discípulos, tenemos que matricular a la gente para que ellos aprendan la palabra del Señor. Amén. Lo segundo que Él dice es que bauticen. Y bautizar, bueno, el bautismo es el símbolo de nuestra unión con Cristo. Y el bautismo es para un cristiano lo que este anillo es para un hombre casado, ¿verdad? O lo que el anillo es para una mujer casada. ¿Qué significa? Compromiso. Yo pertenezco a, significa pertenencia. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, tampoco somos libres, sino pertenecemos a alguien más. Eso es lo que simboliza el matrimonio y el anillo en el matrimonio. Y el bautismo significa y simboliza que nosotros pertenecemos a Cristo. Amén. Que no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo. Y así como nosotros hemos establecido el pacto matrimonial en el que somos casados públicamente, el bautismo también lo hacemos públicamente porque queremos que el mundo se entere de nuestro amor por Jesucristo, ¿verdad? Así como estuvimos tan ansiosos de que el mundo se entere de que tú estabas casándote con ese hombre, con esa mujer que amas. No dije que amabas, por si acaso. Porque muchos tienen eso en tiempo pasado, ¿verdad? Oh, sí, yo amaba. No. Es tiempo presente y continuo. Amén. Amén, esposos y esposas. Bueno, eso significa el bautismo. Y lo tercero es enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Y qué significa esta palabra guardar? Vamos a detenernos un poco. Jesús dijo, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. La encomienda para los discípulos. Y esta palabra guardar significa vigilar, significa cuidar. Ustedes se preguntarán, ¿cuidar de qué? Y bueno, aquí viene en el mismo significado, cuidar de pérdida o de daño. Cuidar y además mantener el ojo sobre, eso significa esta palabra guardar. También significa custodiar. ¿Han escuchado la palabra custodio? Principalmente para casos de adopciones, ¿no es cierto? Ustedes tienen la custodia o en ámbitos donde existen separaciones, cierto padre tiene la custodia, significa que tiene que guardar, proteger, cuidar, velar por esa criatura a la que se le está encomendando a dicha persona. Así se nos ha encomendado a nosotros como custodios. ¿De qué? De la palabra del Señor, de las sanas enseñanzas de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo. Jesús dice entonces, enséñenles que custodien todas las cosas que yo les he enseñado para que no se pierdan, ni se dañen, ni se desvirtúen. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad que hemos recibido de parte de Jesús! Cristo dice, quiero que ustedes sean custodios de lo que yo les estoy enseñando. ¿Permitirían que sus hijos se vayan con cualquier persona si ustedes tienen la custodia sobre ellos? No, ustedes van a estar celosamente guardando, protegiendo, velando, precautelando la salud mental, física y espiritual de esa persona. De la misma manera nosotros tenemos que cuidar, somos custodios de la enseñanza de Jesucristo. Y si vienen por ahí corrientes que tratan de distorsionar la enseñanza, ¿qué hace un padre con un niño si viene el peligro? Tiene que guardar y protegerlo, ¿verdad? Si tendrá que enfrentarse a los ladrones, bueno, se enfrenta el padre.
pero protege y precautela la vida de ese pequeño. De esa manera y con esa actitud nosotros tenemos que ser custodios de la enseñanza de Jesucristo. Es lo que Jesús dijo. Esa palabra guardar tiene ese significado bastante amplio. Que nosotros seamos custodios de lo que Él nos ha enseñado, de las palabras que Él les ha dejado a sus discípulos, para que sean transmitidas de generación en generación, que no se pierda nada, que no sufra daño alguno. Y es triste que en este tiempo vamos viendo cómo la palabra realmente es manipulada, cómo la palabra está sufriendo daño, cómo la palabra está siendo totalmente desvirtuada. Aquí vemos el mandato de Jesús de predicar el Evangelio y vemos que este mandato va mucho más allá de dar un folleto en la calle a alguien, que por cierto es una actitud bastante buena y digna, que tenemos que hacerlo, pero no se termina allí nuestra misión de predicar el Evangelio. Oh, yo ya entregué un folleto. No. Aquí dice, vayan y matriculen a la gente. O sea, predíquenles, háblenles de Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único Salvador y que tú estás viviendo en pecado y que el único que puede sacarte del pecado es Cristo. Todo eso es Evangelio, ¿verdad? Y que además de recibir esa palabra, entregar su vida a Jesucristo, tiene que matricularse para seguir en esa escuela de la enseñanza de la palabra del Señor, para seguir aprendiendo las palabras de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que significaba la vida de la iglesia cristiana primitiva? Si yo les pregunto cuántos están matriculados en los estudios bíblicos, yo sé quiénes están porque estoy casi en todos los estudios. No todos hemos asumido la responsabilidad de matricularnos fielmente para ser esos custodios de la palabra de la enseñanza. Tenemos que ir más allá, amados. Tenemos una misión importante de parte de Jesucristo. Muchas veces olvidamos esto. Ahora, el peligro es que cuando un cristiano no está instruido en la Biblia de manera sistemática, vendrán estas corrientes de engaño y eso es lo que provocarán engaño en el corazón. Vendrá el engañador y estas personas serán víctimas de ese engaño. Vendrá gente a mezclar el Evangelio con ideas humanas y desvirtuarán el Evangelio. Y esa corriente se la llevará también a la persona que no está realmente establecida en los fundamentos de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos modernos y los predicadores modernos creen que la palabra sola no es suficiente. Piensan que esta palabra no es poderosa. Piensan que ya no tiene efecto sobre la gente. Entonces traen sus ideas humanas, sus pensamientos humanos y meten a la iglesia pensamientos humanos. Estamos viviendo esos tiempos. Dicen, no, vivimos en una sociedad diferente. Las sociedades siempre han sido diferentes, pero la palabra nunca ha cambiado. Las sociedades han sido diferentes, pero la palabra siempre ha sido efectiva, amados hermanos. Amén. Y la palabra nunca va a cambiar. Y la palabra siempre va a ser efectiva. Así que Dios no necesita de nuestras ideas humanas, por muy brillantes que sean. Dios no nos necesita. Yo sé que esto es algo que agrede al orgullo humano, pero Dios no necesita de nuestras ideas humanas, porque dice la misma palabra que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios distan mucho, como el cielo de la tierra, porque los pensamientos de Dios son grandes y los nuestros son pequeños, son limitados. Pero estos predicadores modernos piensan que la palabra no es suficiente, entonces comienzan a traer sus ideas humanas, traen enseñanza de filosofías humanas a la iglesia y empiezan a mezclar el Evangelio con filosofías humanas. Ahí está donde el hecho, la acción se empieza a manifestar de que la palabra se diluye. Amén. Empieza a diluirse. Por eso ustedes han escuchado un término como el Evangelio light. ¿Sí? En el término nuestro, ¿no? El Evangelio light es el Evangelio diluido, mezclado con filosofías y pensamientos humanos. ¿A cuántos les gusta el buen café? ¿Cómo tiene que ser ese buen café? Fuerte, cargado, con esencia de café. Pero imagínense un café diluido. ¿A qué sabe? A un matecito de calcetines tal vez, pero no sabe a café, ¿verdad? Así es el Evangelio de este tiempo. No tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene la esencia ni la sustancia de Cristo, es light.
Las palabras de Cristo han sido totalmente hechas a un lado y llegaron las ideas humanas, las brillantes ideas humanas, y reemplazaron las ideas y los pensamientos de Cristo. Y Jesús dice, sean custodios, celosos guardianes de mis enseñanzas, porque Él sabía y Él sabe el pensamiento de nosotros como humanos, que somos arrogantes, ¿verdad? Sabiendo esta situación, Él dijo, sean guardianes, celosos de mis palabras, que estas palabras no se desvirtúen. Amén. Y es aquí donde surge el sectarismo, amados. Es aquí donde surge el divisionismo, cuando el mensaje original de Cristo es distorsionado por los pensamientos de los hombres. Amén. Aquí surgen las divisiones. Muchos de ustedes tal vez piensan que las divisiones simplemente son unas cosas que se originan, digamos, entre dos grupos de personas con dos intereses diferentes. Pero la división empezó cuando la gente empezó a distorsionar la palabra del Señor y empezó a traer el paganismo a la iglesia. ¿Y qué es el paganismo? Son costumbres de las personas, costumbres de los pueblos que no son bíblicas, que no son enseñanzas bíblicas, pero son costumbres, son cosas que se hacen afuera. Entonces el paganismo se introdujo en medio de la iglesia. Se mezcló el paganismo con las prácticas cristianas. Y así es como el evangelio se va diluyendo. Y Jesús nos advirtió de esto, amados hermanos. Esto fue lo que le pasó y le está pasando a la iglesia cristiana en ese tiempo. Que el evangelio se diluye porque las prácticas paganas, las costumbres humanas, los razonamientos humanos empiezan a mezclarse con el evangelio de Jesucristo. Pero el evangelio tiene que ser puro. Amén. Tiene que ser puro. Las enseñanzas de Cristo tienen que ser traídas a nosotros de manera pura, así como Él las enseñó. No como nosotros pensamos, no como nosotros pretendemos, sino como Él estableció. Si decimos algo de más, pues estamos trayendo nuestra propia idea. Pero si enseñamos exactamente lo que Cristo enseñó, estamos trayendo el mensaje de Cristo. Y esa es la fidelidad que Dios demanda de nosotros, iglesia. Por eso la gente en este tiempo se pregunta, ¿y de qué denominación eres? ¿Recuerdan? Y vamos, que se yo a una reunión de pastores y me preguntan, ¿y ustedes a qué denominación pertenecen? Y me ponen en conflictos. No sé si, bueno, realmente yo les digo, no tenemos denominación, fíjese, que no tenemos denominación. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué la gente nos pregunta de qué denominación somos? Porque están procurando que nos identifiquemos con cierta corriente doctrinal, ¿verdad? Denominación significa aplicar un denominativo a una cosa o a una persona de acuerdo al estado, origen o tendencia. ¿De qué tendencia son ustedes? ¿Ustedes son de los bautistas? ¿Son de los presbiterianos? ¿Son de los pentecostales? ¿Son de los apostólicos? ¿De qué tendencia son? Porque queremos saber de qué tendencia son. ¿Cuántas denominaciones existen en medio de la iglesia cristiana evangélica, por cierto? Hay muchas, ¿verdad? Muchas, los bautistas, carismáticos, episcopales, metodistas, nazarenos, tantas denominaciones. Y por si fuera poco, existen subdivisiones dentro de las corrientes de las iglesias. Solamente en la iglesia bautista existen 18 diferentes corrientes doctrinales. Nosotros somos de los bautistas 1, otros dicen de los bautistas 2, 3, 18 subdivisiones. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. Por eso la pregunta, ¿cuál es nuestra denominación? ¿Recuerdan ustedes, los cristianos en Antioquía recibieron una denominación? Y por una razón. Estos cristianos eran tan parecidos a Cristo. Su forma de ser, de hablarse, de tratarse entre ellos, eran tan parecidos a Cristo que la gente, la sociedad les dijo, estos son cristianos. Y también aprendimos que esta palabra cristiano significa pequeño Cristo. Amén. Y tuvimos un desafío la semana pasada de ir a nuestro trabajo y decir, mucho gusto, yo soy un pequeño Cristo. ¿Recuerdan? ¿Asumieron el desafío? ¿Llegaron así? ¿Se enfrentaron a su familia, saludaron? ¿Yo soy un pequeño Cristo? No, ¿por qué no? Porque
Porque simplemente le tememos al compromiso, ¿verdad? Los cristianos de la iglesia primitiva no pertenecían a ninguna denominación. Ellos simplemente eran cristianos. Amén. Seguían las enseñanzas de Cristo. Eran pequeños Cristos. Se parecían en todo a su maestro, Cristo, Jesús. No eran ni bautistas, ni presbiterianos, ni pentecostales. Simplemente eran cristianos. Pero las ideas humanas trajeron este tipo de sectarismos y divisiones. Empezaron a identificarse con ciertas tendencias y pusieron nombres y denominaciones. Si les preguntan a qué denominación pertenecen, respondan: somos cristianos. No tenemos denominación, nosotros seguimos simplemente las enseñanzas de Jesús. Existen muchas corrientes. Ustedes son de los calvinistas, son de los ultracalvinistas, ustedes son de los wesleyanos. Existen diferentes corrientes doctrinales. Yo les digo, no, realmente ni calvinista, ni ultracalvinista, ni wesleyanos. Yo soy cristiano, fíjate. Solamente sigo las enseñanzas de Jesús. Y mi corazón y mi oración ferviente es que no me aleje ni a la izquierda ni a la derecha de las enseñanzas fieles de Jesucristo. Esa es mi oración y le digo: Señor, con temor y temblor vengo delante de ti para que no enseñe a tu iglesia ninguna palabra que no esté apegada a tu enseñanza. Que todo lo mío sea desechado, que cualquier pensamiento mío sea desechado y que tu palabra sea la que prevalezca. Amén. Y dice así Hechos 2:42, el pasaje que empezamos estudiando, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? En la doctrina de los apóstoles. Y también hay otras cuestiones importantes en las que ellos perseveraban, que estaremos estudiando. Los cristianos de la iglesia primitiva, dice, perseveraban. Y esta palabra es muy importante. Ya les dije, cada palabra tiene un significado profundo para nosotros. No está simplemente escrito ahí por casualidad, porque el Espíritu Santo inspiró, dice, a los hombres para que escriban la palabra del Señor y el autor es el Espíritu Santo. Los demás simplemente son los escribanos, los que escriben un dictado. ¿Recuerdan? Recuerdo ese término también, el dictado en la escuela. Dictado, decía, y la maestra nos decía una cosa y nosotros escribíamos lo que la maestra nos decía. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo. Y los hombres estos tenían la tarea del dictado. Escribían lo que el Espíritu Santo les decía. Y en ese sentido, ya les dije, las palabras, todas ellas tienen un propósito. Y aquí dice, perseveraban. Es importante para nosotros entender esa palabra, perseveraban, la perseverancia. Esa es la actitud que tiene que haber en un cristiano, perseverancia. Somos sometidos a diferentes situaciones de prueba en nuestras vidas, ¿verdad? Desde que conocemos a Cristo empezamos a enfrentarnos a situaciones diferentes y tenemos que ser gente perseverante. Si solamente nosotros, qué sé yo, hubiéramos retenido a todas las personas durante todo este tiempo que estamos caminando con el Señor, tendríamos una iglesia realmente multitudinaria. Pero mucha gente no persevera. A la primera prueba y escapan. La primera circunstancia difícil, ya sea en su vida personal, familiar, o incluso alguna fricción, un hermano contra otro hermano, no perseveran, no son bíblicos, porque la palabra dice, si tienen algo, ¿no es cierto? Perdónense, perdónense. ¿Quién tiene algo contra alguien en este lugar? ¿Qué dice la palabra? Perdónense mutuamente. Pídanse perdón, perdón hermano, hermana, no la saludé, estaba enojado contra usted, pero perdóneme, esa fue mi carne, ¿me perdona? Dice que tenemos que arreglar las cosas, eso es parte de perseverar, amén. Si queremos nosotros saber cómo era la iglesia cristiana al principio, encontramos la respuesta en la palabra del Señor. En lugar de traer nuestras discusiones para
simplemente traer las posiciones personales de lo que pienso, yo creo, siento. Tenemos que ir a la palabra del Señor. No traigamos nuestras posiciones personales, no traigamos nuestros pensamientos personales humanos, porque estos no sirven. Amén. Si queremos construir una iglesia como Cristo la estableció al principio, tenemos que volver a las enseñanzas originales. La palabra en el Antiguo Testamento también nos habla acerca de volver a las sendas antiguas, a lo original, a lo establecido por Dios, a cómo Él estableció su iglesia. Y para entender esta palabra perseverar es importante ver el marco histórico. En ella vamos a ver la condición de los primeros cristianos o de la primera iglesia o la iglesia primitiva, como quieran, todos son sinónimos. Perseverar para ellos significaba mantenerse firmes a pesar de la situación que tenían que pasar. Y entre esas situaciones ellos tenían que exponer su propia vida, amados. Literalmente estaba en juego su propia vida. Y esto nos habla de una iglesia que realmente estaba comprometida con Jesús. Estamos haciendo algún paralelismo entre la iglesia y el matrimonio, ¿verdad? El día, recuerdo muy bien, por lo menos el día que establecí un pacto de matrimonio con mi esposa Susana, yo le dije, te voy a amar en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Vale decir, en todo tiempo, en toda circunstancia, no me voy a escapar si algo malo está aconteciendo alrededor de ti o de mí. No, voy a perseverar. Y eso es lo que los cristianos hacían. Asumían un compromiso con Cristo. Voy a perseverar, Señor. Como dice la palabra, aunque las vides no lleven fruto, ¿verdad? Aunque el sol se oscurezca. Aunque podemos mencionar muchas cosas. Acontezcan muchas cosas en nuestras vidas, tenemos que perseverar. Y esa era la característica, ese era el carácter de la iglesia cristiana primitiva. Ellos perseveraban. ¿Y cómo perseveraban? Vamos a ver simplemente algunos pasajes de la Escritura. La perseverancia de ellos está manifestada aquí. Hechos 5, versos 40 y 41 dice, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Está refiriéndose al nombre que es sobre todo nombre, de Jesús. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Les dieron una golpiza terrible. Los azotaron. ¿Y cómo salieron ellos después del azote? Llorando, dijeron, ahora sí ya no predicamos más a Cristo, mira en lo que nos metemos. No dijeron eso, ¿verdad? Salieron, dice, del concilio felices de haber sido dignos. Qué feliz me siento de ser cristiano, de ser digno. Me siento realmente digno, dignificado de ser un hijo de Dios, de pertenecer a Cristo, que por su causa me den palizas. ¡Qué alegría, qué felicidad! Decían ellos. Esa era la iglesia cristiana. Y en ese contexto dice la palabra, perseveraban, se mantenían firmes. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna paliza por la causa de Cristo? No, yo creo que no estarían dispuestos a sufrir ninguna paliza, ¿verdad? A la primera correrían. Pero esta era la iglesia cristiana. Y ellos perseveraban por causa de Cristo en este contexto. Y si vamos a Hebreos, al capítulo 11, vamos a ver situaciones todavía un poco más difíciles de entender. Hebreos 11, el capítulo de la fe, versos 36 y 37 nos dice así, otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. ¡Wow! ¿Pero cómo estaban ellos? ¿Llorando o felices? Felices, felices. Imagínense las situaciones que tuvieron que enfrentar, horrendas cosas. Terribles cosas, pero ellos perseveraban. Amén.
Eso es lo que tenemos que desarrollar en nosotros, ese carácter de perseverancia. Es triste, de pronto te encuentras con un hermanito, una hermana ahí. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Por qué ya no va a la iglesia? Es que fulano de tal no me saluda. Ay, Señor. Qué diferente cristianismo estamos viviendo respecto de los primeros cristianos, respecto de la iglesia primitiva. Sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y como dice la palabra en Romanos, ¿qué o qué nos podrá separar del amor de Dios? Ellos decían, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ellos realmente vivían la palabra del Señor. No solamente conocían la palabra, sino vivían la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. A veces somos mucho que conoce, pero poco de vivir, poca vivencia de la palabra del Señor. Amén. Lo primero es importante, tenemos que conocer la palabra, pero lo segundo también es exactamente igual de importante. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Y de eso hablamos la semana pasada acerca del testimonio que nosotros tenemos que dar de Cristo en nuestras vidas. El testimonio no solamente es qué tendencia doctrinal tienes, qué conocimiento tienes, sino cómo vives la palabra del Señor. Sigamos en Lucas. Vamos a entender aquí el significado de esta palabra perseverar. Nos habla acerca de la parábola de la semilla. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí esta palabra perseverar significa mantenerse, significa resistir con actitud alegre. Allí vimos exactamente lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Fueron azotados y ¿qué actitud tenían? ¿Triste? No, salieron felices. Y eso es lo que significa esta palabra perseverar. Significa soportar con valentía, con confianza y con una actitud alegre. ¿Qué pasó por causa de Cristo? ¿Te insultaron? ¿Y estás triste por eso? No, tienes que aprender a perseverar. Y si perseveras significa que vas a estar alegre. Esta mañana alguien me insultó porque soy cristiano. Se burló de mí porque me vieron con mi Biblia. Pero estoy contento, feliz de que me hayan identificado con Cristo. Para mí realmente es una cosa de muchísimo honor. Claro, imagínense que alguien te esté identificando con Cristo, es una cosa que debe simplemente permitir que te goces, te alegres, que tengas una actitud alegre, como aquí dice la palabra. Ahora, vamos a diferenciar esta palabra perseverar de lo que significa echarle ganas. Muchas veces nosotros le echamos ganas. Recuerdo, me convertí, de pronto empecé a dar la noticia de mi conversión a Cristo a mi familia, que bueno, como me imagino que muchos de ustedes también vienen de unas tradiciones católicas bastante duras, pues no les cayó bien, no les hizo gracia, todo lo contrario. Empezaron a darme las espaldas, ya no querían hablarme, y muchas cosas de esas. Y realmente yo tenía que echarle ganas, porque aquí la palabra perseverar es un asunto más profundo. Perseverar es lo que Job hizo, ¿recuerdan? Le sobrevino todos los males que uno pueda pensar e imaginar, pero él perseveró. Amén. Muchas veces nosotros simplemente le echamos ganas, pero si realmente queremos perseverar, significa que tenemos que ser sometidos a situaciones bastante fuertes y duras. Y yo sé que muchos de ustedes están perseverando porque están siendo sometidos a situaciones muy difíciles y están perseverando. Y este día, simplemente déjenme decirles felicidades. Están perseverando y sigan perseverando. Y ese es el carácter que tenemos que desarrollar, de ser perseverantes. Y así era la iglesia. Y muchos, dice, terminaron pobres, siendo ricos ellos. Tenían muchas posesiones, pero como tenían que escapar de los peligros constantes a los que eran sometidos, empezaron a vivir en pobreza. Por eso dice la palabra, tuvieron que vestirse de animales de oveja, con pieles de animales. Y empezó a descender para ellos el ciclo de vida.
Muchos de aquellos cristianos, les estoy hablando de la iglesia primitiva, vivían solo 30, 40 años, los más fuertes, porque vivían situaciones realmente muy difíciles. Pero nada de eso les quitaba el gozo de tener a Cristo en su corazón. Amén, amados. Esa actitud perseverante de los cristianos de la iglesia primitiva es la que nosotros también tenemos que tener. Y esa actitud perseverante, amados, produce fruto, no solamente en nosotros, sino también en otras personas. Tu perseverancia hará que otras personas también se contagien de lo mismo. Si tú amas a Cristo apasionadamente, harás que otro más se apasione por Cristo. Harás que muchos se apasionen por Cristo. Afectarás a tus generaciones. Leamos la palabra en Hechos capítulo 8. La semana pasada hablamos acerca de la muerte de Esteban, cómo murió él repitiendo aquellas palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Era Jesús o era Esteban? Era un pequeño Cristo. Era un pequeño Cristo. Era que alguien había escuchado las palabras de Jesús y había vivido las palabras de Jesús. Y en el momento más difícil de su vida, el momento en el que estaba siendo apedreado, no clamó juicio contra sus verdugos, sino clamó perdón, perdónalos. Y dice el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte, está refiriéndose a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó entonces? Dice, hubo una gran persecución y tuvieron que escapar ellos, salir, esparcidos. Por eso el tema de la pobreza de ellos. Y en el verso 4 de este mismo capítulo nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quién podía detenerlos a estos cristianos? ¿O qué podría detenerlos a ellos? Nada. Fueron esparcidos, salieron, dejaron su casa. Un paréntesis, ¿no es cierto? ¿Para qué nos aferramos a las cosas materiales? ¿Para qué atesoramos las cosas materiales? Estos cristianos no atesoraban las cosas materiales. Y cuando fueron esparcidos, salieron. Porque sabían que su único y gran tesoro de gran valor es Cristo. Amén. Si tú tienes también ese tesoro de gran valor que es Cristo, donde vayas, donde estés, serás el hombre o la mujer más ricos del mundo. Porque ese tesoro nadie te lo va a quitar, porque vive en tu corazón. Amén. Y así fueron, dice, anunciando. El ejemplo de Esteban los apasionó más en su amor por Cristo. No achicó a la iglesia. No amedrentó a la iglesia. Imagínense un hermano de los nuestros. Imagínense su pastor siendo apedreado por predicar la palabra del Señor. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Van a escapar cada uno donde puedan? ¿O 1, 2 y 3 y 4 y más se levantarán y seguirán predicando la palabra del Señor con ese denuedo? Seguirán enseñando las sanas enseñanzas de Jesucristo. Amén. Si uno muere, otro se levanta. Y vemos aquí en el mismo ejemplo de la palabra del Señor, Esteban los apasionó a ellos. Yo te pregunto, ¿qué provoca tu forma de vivir? De vivir tu cristianismo. ¿Qué está provocando en otros? ¿Estás apasionando a la gente? ¿Estás contagiando tus ganas de vivir por Cristo? La muerte de Esteban provocó una gran inspiración a la iglesia cristiana primitiva. Ellos se mantuvieron firmes, perseverantes, siguieron predicando el evangelio de Jesucristo, no se detuvieron, sino más bien tomaron y hallaron más fuerzas en esta circunstancia. Amén. Eso es lo que tienen que provocar las circunstancias negativas. Aquello que el enemigo quiere para mal tiene que fortalecernos más y tenemos que levantarnos en el nombre del Señor a seguir haciendo la obra del Señor. Todo lo que Dios ha preparado para nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Y dice Hechos, capítulo 8, versos 6 al 8. Y la gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad.
Murió Esteban, se levantó Felipe. Amén. No hay forma de poder detener el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿en qué perseveraban estos cristianos de la iglesia primitiva? Volvamos a Hechos 2:42 y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera cosa en la que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. ¿En cuál doctrina? La de los apóstoles. ¿Qué doctrina predicaban los apóstoles? La doctrina de Jesús, la única que habían escuchado. Como testigos fieles, caminaron con Jesús, recibieron el mandato de parte de Jesús, estaban conscientes de que ellos eran custodios de esas sanas enseñanzas de Jesucristo, de la palabra que habían recibido de Jesús, y los apóstoles les predicaban a la iglesia esta doctrina, la de Cristo. Entonces es importante preguntarnos, ¿qué doctrina y qué apóstoles, verdad? Porque vivimos también en un tiempo donde mucha gente se autonombra apóstol o enviado. ¿Qué significa aquí la palabra? La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Doctrina significa enseñanza, apóstoles significa enviados. Y hay muchos que se envían solos. Apóstol es alguien oficialmente comisionado por Cristo. Apóstol también significa embajador del Evangelio. Y qué privilegio escuchar la predicación del Evangelio directamente de hombres que caminaron con Cristo. Amén. Pedro predicó el mensaje de un hombre que había visto, caminado, estado con él. Él fue a todas partes donde Jesús iba. Estuvo en cada circunstancia, en cada momento, en los difíciles, en los gloriosos, como también estuvo, dice, en el monte de la transfiguración, viendo la gloria del Señor ahí, y Jesús, y Moisés, y Elías. Y se emocionó tanto, dijo, no, esto está bueno. Hagamos una enramada aquí, nos quedemos a vivir aquí. Pero no, el propósito no era ese. Había que ir y compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, Pedro predicó de lo que conoció y de quién conoció. Y quien conoció fue a Jesús. En otras palabras, la doctrina de Cristo debe ser impartida por hombres que conocen a Cristo. Así de sencillo, pero profundo. La doctrina de Cristo tiene que ser impartida ¿por quiénes? Por gente que conoce a Cristo. Si no conoces a Cristo, ¿cómo vas a impartir la doctrina de Cristo? Pero lamentablemente en este tiempo tenemos a muchos predicadores profesionales, entre comillas, académicos. Van a universidades, estudian teología, pero no conocen a Cristo. Conocen mucho de Cristo, pero no conocen personalmente a Cristo. Y los apóstoles conocían a Jesús. Amén. Y por eso tenían autoridad para enseñar la doctrina de Cristo. Si nosotros vamos a enseñar, primeramente debemos estar seguros si conocemos a Cristo. Amén. ¿Cuántos conocen a Cristo? Amén. Ese amén como no tan convincente. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos pueden decir que Cristo vive? ¿Y cómo saben que Cristo vive? Porque yo hablé con Él esta mañana. O sea, ¿pueden decir conmigo? Yo hablé con Él. Claro. ¿Cuántos hablaron con Cristo? Por eso sabemos que está vivo, porque hablamos con Él. ¿Verdad? Qué bonito. Pongan un sticker en su auto y con ese mensaje, Cristo vive. Yo hablé con Él esta mañana. Tremendo, ¿no? Romanos capítulo 16, verso 17. El apóstol Pablo dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. ¿Quiénes son engañados? Diga conmigo, los ingenuos. ¿Y usted quiere ser un ingenuo? No. ¿Qué tiene que hacer para eso? Para no ser ingenuo o ingenua, tiene que matricularse en la escuela de Cristo, ¿verdad?
¿Amén? ¿Amén, amados? ¿Van a asistir a sus estudios bíblicos? Fielmente. Amén. Pablo dice, fíjense en aquellos que provocan división en contra de la doctrina de Cristo. No dice en contra de las iglesias. Dice en contra de qué. En contra de la doctrina de Cristo es que se provoca divisiones. Cuando tú no enseñas la doctrina de Cristo, ¿qué estás haciendo? Provocando división. Y eso es lo que Pablo dice. Fíjense bien, porque tales personas no sirven a Cristo sino a sus estómagos, a su vientre, a su placer, a sus propios intereses. Bien, sabemos que estamos viviendo esos tiempos. Podemos escuchar aquellas palabras lisonjeras de aquellos predicadores que no les interesa la doctrina de Cristo, sino solamente sus vientres, agradarse a sí mismos, su propio placer. Te dicen cosas bonitas para agradar tus oídos, pero no te dicen que si sigues viviendo ese estilo de vida pecaminoso, no heredarás el reino de los cielos. No te dicen, iglesia, que tienes que vivir un estilo de vida de santidad, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, que vista vestiduras blancas y resplandecientes. No te dicen eso. Solamente lisonjas. Y dice la palabra, la gente que es ingenua se deja engañar por eso. La gente ingenua no sabe diferenciar entre quién es una oveja y quién es un lobo vestido de oveja. Los ingenuos. Por eso Jesús dijo, hagan discípulos. No dijo, llenen iglesias y predíquenles bonito. Dijo, hagan discípulos. Matriculen a la gente para que aprenda mi doctrina, para que no sean engañados. Amén. ¿Saben por qué la gente en este tiempo se desliza fácilmente de la doctrina de Cristo? Porque son ingenuos, son inocentes. Gente que no sospecha del engaño, gente que no sospecha de los falsos predicadores. Pero alguien que verdaderamente predica la palabra del Señor debe hacerlo con denuedo, con integridad, con humildad, buscando no su propia gloria, sino la gloria de Dios. Amén. En alguien que no hay una manifestación de humildad, ese es un lobo. Aléjense, alejen sus oídos. Tiene que haber denuedo, integridad y humildad. Deben ser las cualidades de un predicador. Amén. Vemos en el ejemplo de Jesús, Juan capítulo 7, verso 16. Dice así la Escritura, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús estaba, en este caso Jesús sujeto a su condición humana, daba lugar al Padre que le envió. Y él dijo, mi mensaje no es mío. Una vez más, ¿recuerdan el dictado en la escuela? Ustedes están simplemente escribiendo lo que alguien les dijo que escribieran. Y Jesús les dijo, mi mensaje, mi doctrina no es mía. La doctrina es enseñanza, ¿recuerdan? Mi enseñanza no es realmente mía. Así que no me voy a dar la gloria a mí mismo porque esto no es mío. Esto es algo que viene del Padre. Y yo les estoy entregando toda la doctrina que el Padre quiere darles a conocer a ustedes. Imagínense, hasta Cristo mismo se puso a prueba. Por eso, ¿cuánto más nosotros debemos cuestionar a los llamados apóstoles, profetas, pastores, maestros de este tiempo? Jesucristo, Él mismo no se atrevía a decir, yo vengo por mí mismo. Él dijo, yo fui enviado por mi Padre. Amén. Enviado. Y esa palabra enviado significa apóstol. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y Jesucristo fue un apóstol por excelencia, enviado por su Padre. Él no hablaba por sí mismo, Él no buscaba su propia gloria, sino buscaba la gloria del Padre. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar realmente nosotros, amados hermanos, como cristianos, como iglesia. No buscamos nuestra propia gloria, no buscamos que el nombre de nuestra iglesia sea engrandecido, sea conocido, sea famoso. No nos interesa.
Nos interesa que el nombre de Cristo sea exaltado, que el nombre del Padre sea glorificado. Nos interesa solamente eso, dar testimonio acerca de cuán grande es Dios, de cuán santo y poderoso es Jesús. Eso es todo lo que nos interesa. Amén, amados. Así que este día estamos nosotros una vez más ante esta situación que la palabra nos plantea. ¿Cómo vamos a vivir los últimos días? Los tiempos finales que estamos enfrentando. Y a través de la palabra hemos aprendido que tenemos que vivir como los cristianos al principio. Amén. Perseverando, siendo constantes, firmes y además siendo celosos custodios de la palabra que Jesús nos enseñó, de las enseñanzas que Jesús nos dejó. No permitiremos que estas palabras sean desvirtuadas. No permitiremos que sean diluidas. No permitiremos, amados hermanos, amada iglesia. Pongámonos en pie, por favor.